quiero que veas tú cómo es en el temor de Dios que somos dirigidos a meditar en tantos aspectos de nuestra vida que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Somos a veces omisos por diferentes razones, ¿no? Muchas veces intencionalmente, y eso es terrible, así que yo le pido que no sea intencional en eso. Pero el punto es, hermanos, que nosotros podamos ver en este momento lo que estoy explicando acerca de las promesas y conocer las promesas de Dios, ser sabedores de esas promesas en las cuales tú y yo nos podemos deleitar y disfrutar esas riquezas. Pero el punto, hermanos, es yo quiero llevarte más allá todavía. Y es que si tú analizas la Escritura, tú te darás cuenta que el punto no es que solamente seas conocedor o sabedor de las promesas y las riquezas que Dios tiene para ti. Dios quiere que vivas esas promesas. Y ahí está la gran diferencia, ¿no? Porque vivir para sus promesas, que es parte del tema del día de hoy, es muy diferente que solamente ser un conocedor de las promesas de Dios. Yo necesito abordar ese punto en particular porque tú sabes que somos tan bendecidos por el Señor. Hemos recibido tantas promesas, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 1:20, tantas promesas. Y en todas ellas nosotros obviamente sabemos que todas las hemos recibido gratuitamente por causa de nuestro Señor Jesucristo, son por la causa de Cristo y son para su gloria que nosotros disfrutamos de cada una de ellas y obviamente las presentamos como, pues de disfrutar todas ellas las presentamos como ofrenda, vaya, ¿no? Entendemos que somos ricos en esas promesas, pero lo que nosotros queremos es que esas promesas causen un efecto en nosotros que nos lleve a una acción y que evidentemente proclame, exalte la gloria de su nombre. Yo te decía a manera de introducción que hay muchas cosas que ya analizamos y que no voy a abordar, ¿no? Porque la verdad sería ser muy reiterativo en lo mismo, pero yo explicaba, por ejemplo, que las promesas de Dios evidentemente nunca han estado en función de lo que nosotros hagamos y dejemos de hacer. Siempre han estado en función de Él, porque se trata de su soberanía, su potestad, exponiéndose a la vida de sus hijos. Y eso significa que nosotros como pueblo de Dios somos un pueblo que debería estar gozoso, debería estar alegre, porque Dios se muestra en medio de nosotros, pero Dios espera que nosotros, con esa responsabilidad que hemos recibido, en medio de esas abundantes riquezas, respondamos y retribuyamos con gloria a Dios. De ahí que voy a seguir exponiendo un poco más acerca de este punto, porque hay algo más que deseo enfatizar, ¿no? Y es que en el desarrollo de esta historia nosotros, hermanos, debemos de entender que ser conocedores de las promesas de Dios nos debe de llevar a confiar en ellas, nos debe de llevar a vivir para sus promesas. Es muy diferente, hermanos, simplemente conocer las promesas que vivir las promesas en las cuales tú y yo hemos sido plantados o edificados, o estamos siendo edificados. Yo podría ponerte muchísimos ejemplos y uno de ellos me resulta en particular muy oportuno por lo que estudiamos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 32, donde nosotros analizamos una interesante historia que tú ves al profeta Jeremías, y lo vamos a analizar, Dios mediante nos alcance este tiempo. Tú ves al profeta cómo estaba consternado, ¿no? Tal vez, como decimos en nuestro país, ¿no? Sacado de rollo, sacado de onda, como decimos. Porque no entendía lo que se estaba realizando en ese momento, cómo Dios estaba extendiendo su gloria, cómo se estaba manifestando un pueblo que estaba siendo, por supuesto, corregido por Dios, pero en medio de esas circunstancias Dios estaba también hablando de promesas. Este tema en particular me va a dar pauta para poder exponer una serie de medios de gracia, una serie de recursos, si se puede decir así, en las cuales nosotros también, y con eso vamos a concluir esta serie del temor de Dios, vamos a ver cómo nos proveen y nos preservan y nos dan lo que tú y yo necesitamos, ¿no? Que es vivir esas promesas. No sé si me estoy explicando, pero al punto que quiero llegar es que al final yo voy a hacer voy a exponer una serie de medios de gracia, una serie de recursos en las cuales Dios nos está proveyendo para que nosotros disfrutemos de esos medios, pero los disfrutemos poniéndolos en práctica, no nada más conociéndolos.
¿Por qué? Porque nosotros necesitamos llegar a ese punto. No solamente te decía ser conocedor, sino al mismo tiempo practicar, ponerlos por obra. Y es que vivir en el temor de Dios, hermano, es tan importante porque nos lleva a que esas promesas nos conduzcan a la obediencia. Nos conduzcan, a obedecer y en consecuencia vivir en esa plenitud de sus promesas, pero descubrir que en medio de ellas nosotros somos favorecidos. Me gusta mucho cómo lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 32, versículo 38. Y me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Y yo seré a ellos por Dios. Esa palabra en particular tiene mucho mensaje, ¿no? Porque está hablando de una identidad, pero también está hablando cómo Dios se va a mostrar con nosotros. Pero esa palabra en particular también nos está a nosotros revelando cuán comprometidos deberíamos de estar con su palabra. De ahí que Dios, como tú te he explicado una y otra vez, nos ha revelado tantas promesas, tantas riquezas en Cristo Jesús, tantas bendiciones. De ahí que nosotros deberíamos, hermanos, de reaccionar, activarnos, ¿no? o responder, vaya, si se puede decir de esa manera. Sin embargo, existe una actitud en la vida del creyente que resulta muy recurrente y de hecho es considerado lamentablemente como un pecado aceptable, algo que no debería de ser. Y es que te lo decía hace un momentito. Disponemos de esos recursos, disponemos de esos medios de gracia, disponemos de esas promesas que hemos recibido en Cristo Jesús, pero lo que hacemos, pareciera que lo que hacemos es omitirlos. Parece que nos quedamos simplemente mirándolos y tal vez disfrutándolos así entre comillas, porque sabemos que somos ricos en el Señor, pero no hacemos por vivir en medio de ellos, no hacemos por disfrutarlos. Hermanos, lo que Dios quiere, o lo que estoy tratando de decirte con este mensaje que estoy tratando de exponer, es que Dios desea que vivas para sus promesas, que vivas esas promesas que Dios ha colocado en nuestras vidas en Cristo Jesús, y las disfrutes. No creemos, hermanos, o suponemos que todas esas riquezas son para vivirlas cuando estemos en su presencia. Son para vivirlas aquí. Su reino está aquí, en medio de nosotros. Y no podemos vivir ignorando el poder de Dios que opera en medio de esas riquezas y que desea operar en medio de nosotros y que desea abrir nuestro entendimiento y confirmarnos que sus promesas son reales y que edifican a su iglesia y que son verdad, pero nosotros simplemente siendo indiferentes a cada una de esas promesas que hemos recibido. Tú y yo necesitamos verdaderamente asumir esa responsabilidad y decir gracias, Señor, por lo que me has dado, pero al mismo tiempo presentarme y decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que eso podría resultar muy práctico en el punto de que, bueno, tengo que hacer, ¿no? Pero en realidad no es que tengas que hacerlo, en realidad el Espíritu Santo y esa nueva naturaleza en la que tú y yo hemos venido a estar en Cristo, nos conlleva o nos lleva a ese punto. No deberíamos de dudar. No deberíamos de dudar para nada que lo que Dios desea hacer a través de estas promesas, en medio de estas promesas, tiene como propósito fortalecernos, edificarnos, animarnos. Yo entiendo que podamos dudar, mas no es correcta esa actitud. No puede permanecer esa actitud en medio de nosotros, porque lo que nosotros tenemos que hacer en las promesas de Dios es decir, gracias, Señor, te lo decía hace un momento, pero al mismo tiempo, ¿qué más? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo yo retribuir de todo esto que me has dado para glorificar tu nombre? Y te decía, entiendo esa duda, porque nuestra naturaleza caída no nos ayuda, eso es cierto. Nos hace dudar, nos hace desconfiar, no nos hace creer, pero lo que tenemos que hacer es, Señor, ayúdame a confiar, ayúdame a creer. Y te voy a relatar algunas historias, incluso una muy en particular que me llamó la atención de Abraham, cómo Dios le mostró la promesa, le expuso lo que él iba a hacer a través de él, y lo que sucedió fue que tú vas a escuchar, vas a leer en la palabra en un momento más, cómo Dios, cómo se explica que el corazón de él estaba firme, estaba confiado, porque no vacilaba, porque entendía que las promesas de Dios eran reales y las confirmaba en la medida en la que iba él dependiendo de la gracia, dependiendo de todo lo que el Señor iba haciendo en medio de esa historia que solamente él ve.
Hermanos, a veces nosotros asumimos actitudes o códigos de conductas muy arraigados a la cosmovisión de este mundo. Por ejemplo, no deberíamos de vivir esas promesas, pero a veces lo que hacemos es decimos tal vez dentro de nosotros, ¿para qué me comprometo tanto? Mejor solamente me conformo con ir a la iglesia y bueno, pues, me conformo con ser poseedor de esas riquezas y promesas y seguramente las disfrutaré cuando parta la presencia del Señor y listo. O simplemente vivimos en un modo pausa, ese cristianismo. Wow, asombrado, pero no pasa de ahí. Hermanos, a veces, en verdad, lo que sucede es que vivimos más maravillados por las riquezas de este mundo y las promesas materiales de este mundo, que en realidad lo son, que por las maravillas y las promesas que Dios nos está dando en su palabra para que las disfrutemos aquí. No solamente para que las vivamos una vez que todo esto sea consumado por su obra, sino que también las vivamos aquí, que las disfrutemos. Porque el resultado, hermanos, de no vivirlo, el resultado de no poner por práctica, de no disfrutar, de no gozarnos en medio de todo lo que Dios está haciendo aquí, producirá apatía, una relación insípida con tu Señor, o esterilidad entre nosotros. Me gusta mucho cómo la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 8, dice algo, te lo voy a leer, por favor, medítalo en casa, pero dice, porque estas cualidades tienen relación a lo que yo te estoy diciendo con las promesas, o los medios de gracia, segunda de Pedro 1.8, si gustas leerlo conmigo. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y evitarán que sean inútiles, improductivos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ahorita vamos a leer un poco más de el contexto de ese capítulo, pero se está refiriendo a las promesas. Incluso si tú lees versículos atrás, tú te darás cuenta, me parece en el versículo 6, que habla de esas promesas que hemos recibido en Cristo Jesús. Que lo que producen en nosotros es llevarnos a un crecimiento, a una dependencia en su espíritu. A creer, a confiar, a depender más de él, a gozarnos incluso de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, para que nosotros no seamos inútiles e improductivos. Un punto concreto o en concreto, lo que quiero yo explicarte, hermano, es que el resultado del temor de Dios nos conduce a abrazar estas promesas. El resultado de conocer sus promesas, verdaderamente conocerlas y vivirlas, nos conduce a abrazar estas promesas de la forma y de la manera en la que Él nos demanda. Nos conduce a vivir una vida llena de frutos, de servir sin ninguna vacilación, esta palabra es bien importante, sin oscilar, sin estar ociosos, a realizar nuestras actividades sabiendo que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Porque somos ricos en Cristo. Somos ricos en Cristo. Pero esas riquezas nos llevan al punto de presentar esas obras para nosotros. Nosotros sabemos que las obras no nos van a hacer salvos. Pero es indudable, es incuestionable que aquel que ha nacido de nuevo, aquel que conoce a su Señor, es imposible que no rinda fruto. Es imposible que no dé fruto. Sus promesas nos llevan a aferrarnos a sus palabras, como lo vamos a leer en Filipenses, a perseverar en ellos y dar más fruto de gloria, pero al mismo tiempo, hermanos, eso va a hacer que nosotros nos edifiquemos. Un pueblo que dice ser pueblo de Dios no repite amén simplemente de forma religiosa, que es lo que leíamos en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. En él todas las promesas son amén, sí, pero amén, ¿por qué? Porque lo que Dios desea es que ese amén te lleve a una acción. No repetimos amén mecánicamente sus promesas, nos ponemos en práctica, las ponemos por obra. Porque decir amén, te decía el domingo anterior, me parece, decir amén simplemente por decir amén no solamente nos pone en riesgo decir amén a cualquier herejía. Decir amén, hermanos, lo podemos usar incluso como un cliché. Pero lo que Dios quiere es que vivas ese amén que estás diciendo en el Señor. Que vivas ese amén en el Señor que tiene que ver con todos esos recursos, esos medios de gracia que te hacen glorificar al Señor, porque ese amén va implícito, la fe, va implícito la oración, la vida piadosa, el amor, el perdón. Y lo que yo hago es decir amén, porque eso es para gloria de mi Señor. Es decir, sí, Señor, amén, sí, pero es para que yo lo haga, no es para que Él simplemente lo repita.
Yo digo amén porque yo deseo dar gloria a Dios, pero eso demanda una acción en mí. Y no significa simplemente que voy a ser conocedor de su gracia. Yo voy a vivir y voy a impulsar a otros para que los demás también vivan en la gracia de nuestro Señor. Que accesamos a esos medios de gracia. Un pueblo que no accesa a los medios de gracia, te decía hace un momento, sabe que es rico espiritualmente, pero vive y se siente pobre. ¿Por qué? Porque su relación es insípida, puede ser insípida. No vacila, exhibe naturalmente cuán bienaventurado, cuán bendecido es en sus riquezas en Cristo Jesús, y las hace evidentes, hermanos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, cuando las ponemos por práctica, su palabra puesta por práctica nos empuja a comprobar que esas riquezas son ciertas. Te vuelvo a decir, dudamos a veces, por supuesto, incluso a pesar de que estemos avanzados en este camino de la fe, muchas veces llegamos a dudar, pero Dios mismo, a través de esas mismas pruebas, circunstancias o cosas que llegan a suceder, nos permite que nosotros comprobamos que todo eso que nos ha dado es cierto. Y es más, y Él desea que tú lo compruebes. Incluso a través de las circunstancias, sean estas buenas, que generalmente es muy fácil reconocerlo así, pero también cuando son malas. Por ejemplo, el gozo en medio de la tribulación, o la fe en medio de una circunstancia difícil. Que tengamos paz en medio de la dificultad. Y te puedo seguir explicando de tantas otras riquezas y promesas que tenemos. Pero lo que Dios desea, hermanos, yo quiero que tú entiendas en particular es esto: accesa a esos medios de gracia. Son nuestros por Cristo. Son nuestros, pero accesa. Vívelos para que tu vida sea una vida en plenitud. Para que vivas plenamente, no te mantengas expectante de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Sí, Señor, pero ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, hermano, el cómo requiere obviamente que tú confirmes todo esto que te estoy diciendo, viviéndolo, poniéndolo por práctica, tomando esas promesas y esas riquezas y esos medios de gracia, creyendo, afirmando, confiando, perseverando con frutos dignos de Dios, no frutos del labio, que en realidad Él va a hacer lo que Él desea hacer. Y lo va a hacer simplemente porque Dios así lo ha destinado y lo ha permitido para nosotros. Él desea que conozcas su soberanía. Glorifica a Dios, hermanos, aun cuando nosotros no entendemos cómo Él está tejiendo esta historia que Él está desarrollando. Yo te digo, glorifica a Dios aun cuando no entendemos cómo está tejiendo esta historia que Él está desarrollando, cómo puedo decir, desempaquetando o exponiendo a la humanidad, pero que nosotros sí lo entendemos y lo entendemos medianamente, porque hay muchas cosas que desconocemos. Pero lo cierto, hermanos, es que ahí es cuando nosotros, en medio de esa historia que Él está desarrollando, nosotros podemos ver que es evidente que lo que Dios está haciendo es cumpliendo cada una de sus promesas. Por lo tanto, nosotros deberíamos de vivir, sí, expectantes, pero al mismo tiempo ocupados, abrazando los medios de gracia, animando a otros. Yo, la verdad, descubro que qué interesante, cada circunstancia, cada cosa que alcanzo a percibir con mis sentidos, me doy cuenta cómo Dios de mil formas procura hacernos voltear para que veamos en su palabra cómo Él nos está demostrando que Él está presente en todas y cada una de esas cosas. Él quiere que actives tu fe. Quiere que vivas una vida en fe, que conozcas sus promesas, en qué consisten esas promesas. Que estudies, que analices su verdad y que la veas incluso a través de las circunstancias, cómo están operando. Yo te hablaba de Abraham y te voy a exponer ese punto en particular. Porque la fe de Abraham, cuando es puesta en evidencia, revela que él confió en su Señor. En Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5, si quieres ir conmigo, lo podemos descubrir. Lo voy a leer por cuestión de tiempo un poquito, me voy a adelantar, pero dice en la Nueva Versión Internacional, en consecuencia. No sé cómo dice ahí la Reina Valera, pero dice en consecuencia, y esa en consecuencia está diciéndonos algo que obviamente ya lo explico. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. En consecuencia, Pablo está hablando de la fe de Abraham desde el capítulo 4, pero en el capítulo 5 ya está resumiendo más a detalle. Y es que lo que está diciendo es que Abraham fue un hombre justo porque creyó en Dios al recibir la promesa de Dios. Conoció esa promesa de Dios, creyó, confió.
Tú la puedes ver en el libro de Génesis capítulo 15, pero no solamente creyó, sino que no teniendo motivos para creer, él se aferró a lo que Dios le dijo y lo creyó con fe y le fue contado como justicia. Porque voy a seguir leyendo, pero te está hablando de la fe de Abraham también en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pidió que sacrificara a su propio hijo. Y tú dirías, ¿qué me está pidiendo Dios? ¿En serio? Pero es el hijo de la promesa, tú me lo prometiste. Bueno, Dios amó la fe de Abraham porque creyó, se aferró, de tal manera que lo que hizo es que Abraham sabía que Dios se iba a proveer. Sabía que si incluso tenía que verdaderamente tomar la vida de su hijo, él sería capaz de levantarlo, aún ahí muerto, sacrificado. Y él está reconociendo, la escritura, Pablo lo que está haciendo ahí cuando dice en consecuencia es que está reconociendo la fe de Abraham, cómo obró Dios en medio de él, y no fue una fe puesta, no es una fe que sea reconocido por sus obras, sino por la gracia que operó en medio de ese lugar también, y en medio de las circunstancias en Abraham. Pero me gusta lo que dice el capítulo 4:20 del mismo libro de 4:20, no es 4:20. Oh, sí. No es el capítulo 4, es el... Bueno, sí, a ver si alguien me puede confirmar, pero en el capítulo 4:20, si alguien me lo puede confirmar, dice que Abraham siempre creyó a la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Sí? ¿Ok? Fíjate cómo estas palabras dan mucho a lo que te estoy tratando de decir. O sea, Abraham creyó a lo que Dios le dijo, a lo que Dios le prometió, pero de una manera muy interesante, dice sin vacilar, ¿verdad? De hecho, su fe se fortaleció aún más, estoy en otra versión, y así le dio gloria a Dios. Fíjate cómo esa medio de gracia, la fe, cómo creer sin vacilar, le permitió incluso fortalecer su fe mucho más y darle gloria a Dios. Pero dice el versículo 21, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Su fe se fortaleció más porque él puso por práctica lo que Dios estaba depositando en su vida. Fe. Creyó, confió en Dios. Y ese es el punto al que yo quiero llevarte hoy. Creamos en lo que Dios quiere hacer. Creamos en lo que Dios nos ha dado por medio de esos medios de gracia. Todos esos recursos que tenemos para disfrutar en el Señor. Riquezas y medios de gracia que sin duda alguna tenemos a nuestro favor y operan para que tú y yo seamos edificados. Pero dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, fíjate cómo lo que está diciendo el mismo capítulo 5, lo voy a leer nuevamente, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, esa misma fe que operó en Abraham, de la cual Dios se gozó, se alegró, nos es atribuido a nosotros, pero por la causa de Cristo, y por esa misma causa tú y yo somos llamados justos. Ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esa misma fe, incluso aún dudando ahorita a veces cuando tenemos obviamente esas luchas con nuestras dudas, lo que Dios nos está diciendo es que nos ha sido atribuida a nosotros también. No por nuestras obras, hermanos, no porque si queremos más o queremos menos. Por supuesto que debemos de desarrollar ese medio de gracia. Lo que Pablo nos está diciendo ahí es que en realidad esa fe nos ha sido atribuida a nosotros por lo que hizo Jesús, por la obra de Jesús. Por su causa somos llamados justos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Continúa, versículo 2. También por medio de Él y mediante Él tenemos acceso a esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de nuestro Señor. Pero obviamente requiere una responsabilidad mía, una responsabilidad tuya, en la cual nos mantenemos firmes. Una acción más, en la cual tú y yo tenemos que aferrarnos, ¿no? Asirnos, abrazar. Firmes en qué? En su palabra, ocupándonos de hacer su voluntad, de edificarnos, hermanos. Es en lo que estoy tratando de explicar. Ocuparnos en su palabra, vivir para su palabra, vivir en esos medios de gracia y decir, Señor, gracias porque me lo has dado, pero yo necesito ponerlo por práctica. Yo necesito gozarme en medio de ello. Yo necesito bendecir, edificar al pueblo.
Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Ve todas las riquezas, nos gozamos, estamos firmes, tenemos acceso, nuestra fe se fortalece, y no importando incluso las circunstancias, porque aún las circunstancias nos van a favorecer para confirmar su poder en las promesas y en las riquezas que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Por eso lo dice el versículo 3. Y no solo esto, ahí vienen las consecuencias, más bien los padecimientos, ¿no? Hablando de las adversidades, sino también en sufrimientos. Nosotros accesamos a esa gracia, pero dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Date cuenta cómo el sufrimiento produce algo en nosotros que nos ayuda a seguir creciendo. La perseverancia, entereza de carácter, es decir, firmeza. La entereza de carácter, esperanza. Esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón y el Espíritu Santo que nos ha dado. Descubre todas las promesas que Dios nos ha dado y que están expuestas en este sencillo, estos 5 versículos, pero al mismo tiempo date cuenta cómo lo que nosotros tenemos que hacer es verdaderamente vivir en estas promesas, accesando a ellas, manteniéndonos firmes, perseverando, regocijándonos, por supuesto, pero incluso a través de las circunstancias, nosotros podemos darnos cuenta cómo esas circunstancias o esas adversidades van a operar a nuestro favor para que sean desarrollados nuestro carácter, la perseverancia, la entereza o la firmeza de carácter, la esperanza que vamos a tener en Él, que tenemos en Él, porque nos afianzamos, creemos fuerte y dignamente que todo lo que Él dice y promete lo hará. Hermanos, he abordado, y mucho me falta todavía por exponer en esto, pero tú conoces los medios de gracia, tú sabes cuáles son los recursos de los cuales nosotros tenemos que esforzarnos y creer que Dios opera y operará en la medida que nosotros nos activemos y nos pongamos por práctica, y nuestra fe se fortalecerá. Pero yo te pregunto, ¿cómo está la oración en tu vida en particular? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Crees que la oración es eficaz, que nos une a los propósitos de Dios, que nos santifica, que Dios escucha nuestra oración? Si eso crees, hermano, en realidad, y en verdad te lo pregunto, si eso es lo que tú crees, yo te pregunto, ¿cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Oras, hermano? ¿Clamas a Dios? Hermanos, la sabiduría que proviene de Dios es un medio de gracia. Necesitamos accesar, conocer más a nuestro Señor, porque Dios nos ha dado la sabiduría para que le conozcamos. Yo te pregunto, y cuando ocupas sabiduría, ¿a quién recurres, hermano? Cuando necesitas sabiduría. ¿Al consejo de tu vecino? ¿Al consejo de tu compañero? Tú vas en oración y le preguntas, Señor, ¿qué tengo que hacer en medio de esta situación? Hermanos, ¿cómo está la gratitud en tu corazón? Pablo exponía ahorita en el capítulo 5 de los Romanos, incluso se regocijaban no solamente cuando las cosas, todo estaba pasando de una manera correcta, cuando todas las cosas estaban fluyendo, pero incluso en los sufrimientos, ¿no? Aún en medio de esas circunstancias, ellos estaban gozosos, estaban alegres. ¿Cómo está la gratitud? ¿Existe siempre queja en tu corazón? Esto es muy interesante también, hermano, el perdón. ¿Batallas con perdonar a tu hermano? Cuando a nosotros se nos ha perdonado tanto, y esa es parte de la riqueza del Señor también, que nosotros aprendamos a perdonar. Hermanos, el amor de Dios, ¿eres indiferente con tu hermano? ¿A quién le debes amor? Practícalo. Todo esto son algunos, pero todas estas ponlas por práctica. Si en realidad crees en sus promesas y estás afirmado en Él, afianzado en Él, abrázalas, ponlas por obra, practícalas. No seas solamente conocedor, disfruta. Vive en Cristo, no en un modo pausa, no sé cómo explicarlo. Vive tu vida en Cristo disfrutando cada una de estas riquezas. Y ya no me va a alcanzar el tiempo, pero voy a leer la segunda carta de Pedro, capítulo del 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 1 al 4. No, del 4 al 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 4 al 8. La nueva versión internacional. Tal vez esto nos va a dar
evidentemente nos debería dar más luz. Dios lo explica mucho mejor que yo y es más claro obviamente lo que la Escritura nos está diciendo, pero fíjate cómo dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo dice la Reina Valera? Promesa. Ok, aquí dice promesas también. Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, es decir, su pueblo, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Versículo 5, precisamente por eso, o sea, teniendo claro esto, precisamente por eso mismo, esfuércense. O sea, accede a esos medios de gracia, disfrútalos, gózalos, en otras palabras, actívate en ponerlos por obra para añadir a su fe, ¿qué cosa? Virtud. A su virtud, conocimiento. ¿Y al conocimiento qué cosa? Dominio propio, es un fruto del Espíritu Santo. El dominio propio, constancia. La constancia, devoción a Dios. Y a la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Como todos estos nos están llevando a un punto: poner por práctica lo que Dios nos ha depositado en nuestras manos, en Cristo Jesús. Porque estas cualidades, estas riquezas, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean, ¿qué cosa? Díganlo usted. ¿No está ahí? Inútiles e improductivos. Está en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 4 al 8. ¿Sí está ahí? Inútiles e improductivos. O como dice Filipenses capítulo 2, versículo 16, aférrense a la palabra de vida. Filipenses capítulo 3, 12, no es que haya alcanzado lo que haya llegado a ser perfecto. O sea, soy santo, pero no he llegado no he alcanzado esa perfección absoluta, ¿no? de ser santo en toda la extensión de la palabra, se puede decir así, sino que sigo adelante. No me conformo, ¿no?, con saber que soy santo. Me sigo santificando a fin de poder alcanzar aquello para la cual también fui alcanzado. Si es la Reina Valera la que tú tienes, dice asido, ¿no? Es decir, lo que hace es abrazar lo que ha recibido. ¿Qué cosas? Sus promesas a Cristo, para seguirse santificando, sabiendo que ha sido santificado. Alcanzando, dice, sí, no, que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. En otras palabras, yo abrazo a aquel que me ha abrazado, cuido, me mantengo unido a Cristo, pero eso significa que también yo cuido, yo busco esforzarme en esto, santificarme, confiar en sus promesas y ejercitarme en estos medios de gracia. El versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, ya haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo adelante. Hermanos, yo quisiera concluir esto con algo que es sumamente importante, pero no me va a alcanzar el tiempo. Sin embargo, usted léalo en casa, porque yo quiero únicamente afirmar por qué todo lo que te estoy diciendo es cierto, es veraz. Yo sé que tal vez tu respuesta es, bueno, pues Dios lo dice y es veraz. En efecto, es cierto. Así es, porque Dios lo dice, es cierto. Sus palabras son ciertas. Todo lo que te estoy diciendo es veraz, es digno de creer. Pero Pablo nos explica por qué deberíamos de creer todo esto que te estoy exponiendo y también por qué deberíamos de ponernos por práctica. Me gustaría mucho que leyeras en casa, por favor, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, pero a partir del versículo 15 al 22. Nosotros leímos 20 y 22, pero el contexto de los versículos 20 y 22 está expuesto líneas atrás. Y te va a explicar por qué su palabra es fiel, es verdadera, es digna de que nosotros podamos confiar en él. Las riquezas de Dios son verdad, y las voy a exponer en el próximo minuto. Ya me acabó el tiempo. Pero lo que deseo, hermanos, es que lo leas en casa para irlo meditando progresivamente. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Señor. Tú has expuesto, nos has revelado en tu palabra, Señor, tantas promesas, tantas riquezas, y muchas veces, Señor, vivimos dudando, vivimos desconfiando. Te pedimos perdón, Señor, porque estoy seguro que no es y soy el único, Dios, que ha llegado a dudar. Yo ruego, Dios, que nuestros corazones sean abiertos, sean expuestos a ti, Señor, para que confiemos de tal manera de que nosotros accesamos esos medios de gracia y verdaderamente los abracemos, pero para ponerlos por práctica.
y que sintamos como esa vida de plenitud, Dios, la podemos disfrutar aquí. Aquí, Señor, gozarnos aquí, saber y ser conocedores de esas riquezas aquí, sabiendo que esas riquezas cuando estemos en tu presencia y se haya consumado todo, serán plenas, absolutamente plenas en tu presencia. Padre, abre nuestro entendimiento, Dios, abre nuestros ojos y permítenos seguir madurando y creciendo en tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria de tu Hijo. Te damos gracias. Amén. Amén.